a todos. Soy Jorge Traver, ya llevamos unas cuantas sesiones de este fórum que a nosotros en vez de Travel Brand nos hace muy felices, en vez de Travel Brand Experience, también de la mano de la revista Viajar. Estamos aquí con vosotros, una revista, en fin, que hace un par de años cumplió 40 añitos de nada, que yo creo que es una de las mejores revistas de viajes del mundo y que además nos permite a la empresa y a los que nos encanta viajar contar con lo que es un privilegio, que es tener algunas de nuestras expediciones al director de la revista Viajar, que es nuestro invitado, que es Mariano López, a quien ahora voy a saludar. Pero antes, ya sabéis que lo importante no es quién soy yo, sino quién nos acompaña. Os quería recordar que también se puede seguir esta sesión a través de Facebook. Ahí lo habéis visto en pantalla hasta hace unos instantes. Hay varios canales abiertos, tanto en Cathay como en Travel Brand Experience, como en Bcruises, a través de los cuales podéis seguir la charla. Digo esto porque esta plataforma creo que tiene un número determinado de espectadores / oyentes, como a mí me gusta llamaros, que pueden seguirnos. Dicho esto, Mariano López, buenas tardes y encantadísimo de saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy buenas tardes, Jorge. Aquí, en casa. ¿Cómo lleva un viajero como tú? Bueno, que has hecho pues muchas expediciones como reportero también, además de tu labor en la revista, eres un grandísimo viajero. ¿Cómo lo de estar varado? Mal, muy mal. No, lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio. Es un problema. Bueno, te dejé contarte, hay una película de que bueno, va a pasar pronto, eso por supuesto. Pero además que es un tiempo para reflexionar, en fin, todas esas cosas que nos contamos, que tenemos que contárnosla y que son así, pero mal, porque yo creo que cualquiera de nosotros, los que tenemos esa necesidad de viajar, de la que ahora vamos a hablar, pues el tener las peores circunstancias posibles, confinados en casa, los aviones parados, los hoteles cerrados, bueno, un escenario inimaginable hace muy pocos meses, y cabe pensar que dentro de muy poco también va a ser por lo menos parcialmente borrado, en cuanto haya un tratamiento primero y luego una vacuna. Mira, quería antes de continuar, tenemos aquí, bueno, que estoy viendo, lo que vamos a hacer como cada tarde, Mariano, es que yo controlaré un poquito el tema de los mensajes, que la gente interactúa mucho, lo cual lo hace esto bastante ameno e incluso divertido. Ahora nos saluda un querido amigo también y un grandísimo viajero, que es Pablo Strubel. A Pablo, un abrazo enorme y qué bien que estés aquí con nosotros. La verdad es que lo del vicio de viajar, somos bastantes los que hemos caído en él, y además es que esto no tiene cura. Mariano, cuéntanos un poco, bueno, pues esa necesidad de viajar, bueno, tanto en este caso Pablo, como estoy seguro de que nuestra audiencia de esta tarde, como tú, como yo, tenemos, ¿por qué? Bueno, pues mira, yo encantado, como decía, de estar aquí con esta especie de cerveza virtual que estamos tomando, que estamos compartiendo algunas reflexiones sobre un tema que es muy serio, que es porque de verdad lo han ya estudiado médicos, antropólogos, no es un tema baladí, que es la necesidad de viajar. Yo, si os parece, he preparado algunas ilustraciones, algunos mapas, sobre todo yo ya anticipo que soy un gran enamorado y un gran amante de los mapas, para seguir esta charla, que también adelanto que anticipo la conclusión. Decía Borges, líbreme Dios de tener razón. Yo no espero convencer a nadie de nada. Yo soy reportero, ya sabes, unos dicen que sí, otros dicen que no. Ese es el trabajo que yo realizo, recoger opiniones. Pero en este caso anticipo una conclusión que me parece clara. Viajar es necesario. Desde mi punto de vista, con total seguridad. Vamos a ver a ver si soy yo capaz de llevar adelante esta presentación, y vamos charlando durante un rato sobre ello. Claro que sí. Mientras lo preparas, aprovecho para decirle a nuestros amigos, me encanta lo de oyentes / espectadores, que tenemos con nosotros a un sabio de los viajes, no solamente por tu labor como periodista, que también y mucho, sino por tu propia experiencia personal y vital, que yo creo que cuando la gente se embarca en tus viajes, pues aprende muchísimo, Mariano. O sea que encantadísimos. Cuando tú quieras, le das a tu presentación y tú la vas comentando. En fin, yo si veo alguna pregunta
cuando vea un hueco me meto y te interrumpo, pero con educación. Pero vamos, en principio estamos a tu disposición completamente. Está usted en su casa. Vamos a hacer si soy capaz de completar aquí la pantalla completa y vamos charlando. Yo me desconecto un poco para concentrarme yo aquí en la presentación. ¿Me escucháis? Y va todo bien. Mira, a ver, hablaba de que viajar es necesario. ¿Por qué? Yo creo que hay 3 factores que también anticipo y adelanto. Frente a esta imagen, por cierto, un grabado antiguo que representa el viaje de Marco Polo. Yo creo que hay 3 factores, 3 motores que despiertan la necesidad de viajar. La curiosidad, el primero, la imaginación y la experiencia de haber viajado. La curiosidad es el primer motor y quizá uno de los más importantes. Los 3 están paralelos. Hay un libro de un sociólogo holandés, se llama Justin Stark, que tiene un libro publicado sobre la historia de los viajes desde el siglo XVI, desde la época de los grandes viajes al XIX, y lo tituló Historia de la curiosidad. Y en esa imagen que tenemos ahora, que podemos ver, está el robot que en estos momentos explora Marte. ¿Qué nombre le han dado a ese robot que ha mandado el ser humano a Marte? Bueno, pues le ha llamado Curiosity, curiosidad. La curiosidad siempre ha estado ahí acompañando a los viajes, aunque no siempre ha sido considerada una virtud. Yo creo que ahora decimos curiosidad y lo vemos como algo en general positivo, pero no siempre. Había teóricos, en la época de los romanos, Séneca, era importante, los estoicos, que opinaban que salir de casa, que viajar, si no era por un motivo, digamos, muy práctico, pues por el negocio, por la milicia, por imperativos comerciales, militares, pues no tenía sentido. Y había también otros, San Agustín, por ejemplo, que opinaba que, bueno, que tendría sentido salir de casa si era para elevar el espíritu. ¿En qué sentido? En el sentido de aproximarte a algún lugar santo. San Agustín fue ya en su época un gran impulsor de las peregrinaciones. Pero hay otros viajes que se salen de ese cuadro, del cuadro de lo práctico, del que va buscando una rentabilidad, digamos, inmediata. Por ejemplo, el viaje que os voy a mostrar a continuación. Este viaje, para mí soberbio, uno de los grandes viajes de la historia, es el viaje, la ruta de Alejandro Magno. 40.000 kilómetros, le podían haber dado para dar la vuelta a la Tierra. Alejandro cruzó, viene de uno de los laterales de ese mapa, como sabéis, de Atenas, cruza el Helesponto y se encuentra con que presenta batalla el ejército persa, digamos, apenas a 1.000 kilómetros de Atenas, en Isos, y le derrota. Pero opina y convence a sus soldados de que tiene que seguir. ¿Por qué? Les dice, no, es que se ha escapado, pero ha escapado con vida, vamos a seguir. Y fijaros la persecución que inicia, y es que baja hasta Egipto, funda Alejandría, sigue hacia el este, por supuesto derrota no solamente a Darío, sino a sus sucesores en diferentes batallas, pero llega un momento en que ya le da igual las batallas y el oro y lo que sea, y tiene todos los días un motín de sus soldados que le dicen, volvamos por favor a casa, pero Alejandro no quiere. Alejandro quiere ver qué hay más allá, qué hay en el otro lado de las montañas que tiene delante. ¿Qué le podía estar moviendo para llegar desde Atenas, desde Grecia, hasta el río Indo, hasta la India? Y uno de los viajes más fascinantes de la historia, es difícil explicarlo sin introducir la curiosidad. Otro viaje interesante, este es de ficción, pero bueno, de ficción relativa. Ulises, y aunque sea de ficción, es un viaje que ha marcado muchísimos otros viajes reales. El viaje de Ulises, el primer relato de viajes novelado, la primera novela que podíamos llamar de viajes. 10 años le llevó, desde Troya, que tenemos allí al sur, digamos, de Estambul, en los Dardanelos, tiene que volver a Ítaca, que está relativamente cerca, y tiene que volver por una ruta que seguramente sus marineros o él habían hecho infinitas veces. Un capitán griego, Ulises, con fama de astuto, de inteligente, por una nave llena de marineros expertos, se pierde en el Mediterráneo. Bueno,
¿Cómo nos van a contar eso? Se pierde el Mediterráneo, se pierde 10 años y sigue viajando y cruza Scila y Caribdis en Sicilia y llega, algunos dicen incluso, llega por supuesto a la isla de los Lotófagos en Yerba, llega, algunos opinan que hasta Baleares. Es una afición, pero es una afición importante porque ha marcado muchos patrones de los viajes. Borges opinaba que Ulises y Sinbad, otro de los grandes viajeros de ficción, tenían la misma motivación secreta, una pulsión, un impulso incomprensible fundado en la curiosidad. Y decía yo que ha tenido mucho que ver, porque incluso hasta ha habido poemas y relatos y novelas sobre el viaje de Ulises que se pueden aplicar a nuestros propios viajes. Uno de ellos, y a la vida, uno de ellos un poeta griego famoso del siglo pasado, Cavafis, famoso por un poema que se relacionaba con Ítaca, que decía: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, y seguramente no hablaba de la isla, sino del sueño que llevamos dentro cada uno, pide que el viaje sea largo, que esté lleno de aventuras, como el de Ulises. Pero hay un ejemplo anterior, Ulises, anterior al de Alejandro Magno, que es, podríamos decir, el primer viaje de todos, los viajes del Homo sapiens y de homínidos anteriores. Y ahí están marcadas algunas de estos viajes. Hace 1,5 millones de años, el Homo erectus, el primer homínido que pasa de ser una presa a ser un cazador, el primero que utiliza el fuego, empezó a migrar hacia el norte. Vivía en África. Hay discusiones, ya sabéis, sobre si ese Homo erectus, su lugar de vida era, digamos, el norte de Sudáfrica o si estaba más bien en Etiopía. En algún lugar de África vivía, en algún lugar, digamos, afectado por la gran falla del Rif. Dice, vale, entonces dejó ese lugar y empezó a migrar hacia el norte. Es normal, es fácil pensar que al principio no tendría recursos, le faltaban agua. Lo mismo le sucedió a los neandertales. No tenían... bueno, había un gran cataclismo biológico, un cambio climático, lo que sea, pero no encontraron pastos buenos ni agua, digamos, al cruzar el Mar Rojo, al cruzar el Mediterráneo. ¿Por qué siguieron viajando? Es muy difícil de explicar si no vemos, si no pensamos que hay, digamos, una constante. Una constante, algo que empuja a los humanos, o por lo menos a una parte de ellos, a viajar, que tiene que ver con la curiosidad. Y ese impulso relacionado con la curiosidad, hay estudios que creen haberlo relacionado con un gen de los viajes. Hay autores como Chadwin que hablan del gen nómada. Exactamente es una variante de un gen que se llama DRD4, que interviene en el control de un neurotransmisor, el de la dopamina. Bueno, se supone que está presente este gen, que se llama así, DRD4, 7R, tiene nombre así como de la Guerra de las Galaxias, de algún robot de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues este gen se calcula que está presente en la cuarta parte de los humanos. Quizá esté en el resto en otra proporción no tan acusada. Muchos estudios han probado que quienes tienen esta variante de ese gen son más proclives al riesgo, a explorar, a tomar, digamos, riesgos en las comidas, en las ideas, en las relaciones. Tienen una tendencia, digamos, mayor a la aventura. Y algunos científicos han encontrado esta variación en las huellas de las grandes migraciones, de estas que hablábamos antes, como los amerindios, por ejemplo. Un gen que estaba en quienes viajaron, por ejemplo, de una migración posible de los amerindios, en quienes viajaron, y claro, se ha encontrado luego en sus descendientes, de ahí que esté más extendido de lo que quizá pudo haber extendido al principio. Era uno de los elementos quizá que se introdujeron al azar, pero que ha demostrado su eficacia, ese gen de la aventura. Es interesante pensar que la necesidad de viajar tiene un anclaje genético que es propia del ser humano, de una parte de los humanos. Es una fuerza muy poderosa, amiga de otra necesidad, la de hacernos preguntas, la de desvelar misterios. En fin, estarán de acuerdo conmigo en que hay otros factores más importantes o tan importantes como ese gen, pero lo del gen es importante y esa relación con la curiosidad, el primer motor. El segundo es la imaginación.
La imaginación, que si me permiten, yo me atrevo a decir que nace en los libros. El escritor Luis Landero sostiene que nada más nos influye en nuestra vida, en nuestros viajes sobre todo, que los libros, los tebeos, las películas, los programas de televisión que vimos cuando éramos niños y adolescentes. En mi caso, supongo que quizá de ustedes empecé a soñar con viajar, pues cuando leía algunos de los libros que tengo ahora, que tenemos ahora en pantalla. Yo soy devoto de casi todos de ellos. De la Isla del Tesoro, antes hemos visto una ilustración del primer ejemplar de La Vuelta al Mundo en 80 días, Las aventuras de Sandokan, Los hijos del Capitán Grant, Miguel Strogoff. Yo recuerdo con qué emoción viajaba en el Transiberiano por esa ruta de Miguel Strogoff, por palabras de ciudades con las que había leído, con las que había soñado: Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Don Quijote. Don Quijote, los libros activan su viaje. Esta es la ilustración famosa de Doré. Don Quijote sale a desfacer de entuertos la Mancha porque se llena la cabeza de libros, de letra pequeña. Mi abuelo me decía que hay que tener cuidado con la letra pequeña. Me decía, tú tienes mucha letra pequeña dentro, tienes que tener cuidado, no te atontes. Bueno, teniendo cuidado con no atontarse con la letra pequeña, hay que entender el valor de los libros de la imaginación. Libros de Javier Reverte, amigo, compañero, un grandísimo escritor, quizá el mejor que tenemos de viajes. Fijaros que los libros de Javier Reverte casi siempre inicia sus viajes movido por otro libro anterior. Este de Suite Italiana, que es el último que ha hecho, bueno, busca huellas en Italia del libro de Lampedusa, del Gato Pardo, del libro de Muerte en Venecia, de los libros de Rilke o del Ulises de Joyce cuando lo compuso en Trieste. El sueño de África, El río de desolación, también a partir de La vorágine, por ejemplo, otro libro que le influye mucho, de Irlanda, de Joyce. Los cómics. Tintín es una referencia, yo creo, viajera para muchos, y ahora hay cómics para aburrir de todos los colores, pero cuando yo era muy, muy pequeño, bueno, pues estaban esos cómics también muy, muy, muy de aventuras que te animaban a viajar, el Capitán Trueno, el Jabato. Yo tuve luego la suerte, por cierto, de conocer a uno de los guionistas del Capitán Trueno, Ricardo Acedo, que era vecino mío, y bueno, que me contó que había sido guionista de algo anterior, si me permitís, a la televisión, en la radio. Yo muy, muy de niño, no teníamos televisión en casa, tenía una radio y escuchaba las aventuras de Peter Gray, que también eran viajeros. La serie de televisión, bueno, hay infinitas. Aquí he puesto algunas, pues esa serie de Juego de Tronos, En un mapa, Arriba las calles de Dubrovnik, y una serie también que nos empujó a viajar, la serie del comandante Cousteau, la serie en el Calipso, que nos iba llevando de mar y de paraíso. Y las revistas, claro, tengo que hablar de viajar y de los fotógrafos de viaje, las fotografías de viaje, los grandes reporteros. En las expediciones de viajar nos acompaña siempre Tino Soriano, que es uno de los mejores fotógrafos de viaje del país. Y también tengo que decir, y me permiten que lo comparta con ustedes, que esta semana nos ha dejado un grandísimo fotógrafo, César Lucas Abreu, hijo del gran César Lucas. Estoy convencido de que muchos de ustedes han viajado a cualquier sitio, empujados seguramente por las fotos de César Lucas Abreu, que ha publicado en muchas revistas, entre otras Viajar. Las postales, ¿qué será de ellas? Ahora ya cada vez va a ser más difícil encontrar postales y encontrarle sentido a las postales, pero durante más de un siglo, siglo y medio, eran también un gran reclamo de viajes. Uno recibía una postal, yo qué sé, estoy viendo delante de París, ¿no?, del Sacré-Cœur, de tal, y bueno, ahí nacía un estímulo para viajar. Y por supuesto las películas. Esta es una de las que más me impresionaron a mí y de los que se me dejaron un nombre grabado para siempre. Aqaba, le decía Anthony Quinn a Peter O'Toole, a Lawrence. Aqaba, Lawrence, tenemos que llegar a Aqaba. Bueno, pues bien gustado siempre llegar a Aqaba. A James Bond, uno de los grandes mitos cinematográficos, le pregunta en Operación Trueno a su acompañante, bueno, ¿usted cómo se llama? Y por supuesto dice Bond, James Bond. ¿Y a qué se dedica? Y Bond dice, yo viajo. Es un gran oficio. Esta es una de mis mejores películas preferidas, viajeras. El Kafiristán, viajan Sean Connery y Michael Caine en El hombre que pudo reinar. Bueno, los mapas.
hemos hablado de las postales, las películas, así rápidamente. Seguro que ustedes tienen dentro una película, una serie, algo que les ha impulsado a viajar, pero también los mapas. Los mapas tienen, a mi juicio, una gran capacidad de atracción. Tienen todos algo mágico, te hacen creer que el mundo lo puedes, digamos, aprisionar ahí, incluso que lo conoces, ves el mapa y bueno, sabrías diferenciar muchas cosas de ese mapa, pero conforme te vas acercando, lo vas ampliando, pues descubres la cantidad del mundo que te falta por conocer y casi todos los nombres que hay allí quizá te están llamando la atención. A mí me pasaba mucho en las revistas de las líneas aéreas, lo primero que buscaba y lo que más tiempo me entretenía yo en las revistas de a bordo era con los mapas. Me gustan mucho los mapas medievales, llenos de seres fantásticos, ¿no? De esos que en su día respondían, que en su día eran científicos, respondían a las descripciones de los marineros que se habían encontrado al viajar, decían, he visto seres con cabeza de persona y cuerpo de pez, y bueno, criaturas de una sola pierna, las que vivían en las antípodas, que suponía que se sujetaban al techo y por eso no se caían, bueno, calamares gigantes, los que tenían, estos eran los de la representación medieval de los tipos de los antípodas, o la isla de San Barandán, ¿no? Esta ballena que de repente los barcos varaban en su lomo y podías vivir y oficiar misas como se ve ahí en su lomo sin que la ballena se molestara. Joseph Conrad, un gran autor, decía en El espejo del mar que cuando era niño se encontró con un globo terráqueo y que lo que hizo fue, delante de su abuela, jugar a que daba vueltas para poner el dedo en algún lugar cuando terminara de dar vueltas. Y dijo y prometió que a ese lugar viajaría, al que fuera. Lo puso a girar, se paró y el primer sitio que tenía delante, que tenía cerca, bueno, pues puso allí. Y ese sitio era el Congo. Allí fue, y allí escribió El corazón de las tinieblas. Y nos queda una tercera pasión. Necesitamos viajar porque nos mueve la curiosidad, la imaginación y, muy importante, la experiencia de otros viajes. Gracias a que hemos viajado, sabemos lo que es eso, sabemos qué tan maravilloso puede ser viajar, sabemos que los viajes te hacen sentirte vivo, que modifican el tiempo. Los días cuando viajamos tienen otra duración, otra luz, diría yo también, sea cual sea el sitio al que vamos. Los sentidos se hacen más necesarios, parece que se despiertan cuando estamos de viaje. Viajar nos recompensa, mejora nuestra salud. Hay un estudio reciente que documenta que el número de infartos es muy reducido entre la gente que está viajando, seguramente porque ha desaparecido el estrés, se ha disparado la vitalidad. Viajar nos conecta de nuevo con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con la naturaleza. Todos los viajes suman, pero abren la mente, te permiten conocer gente, desterrar prejuicios, ser más amables, más seguros, más felices, y también nos permiten ser diferentes cuando volvemos. Esta es una imagen del viaje de Ulises cuando le atan al mástil y para escapar del sonido de las sirenas. Yo estoy seguro de que cuando Ulises volvió a Ítaca, y aunque eso no lo cuente la Odisea, vio con mucho mejores ojos su ciudad, su isla, su familia, su reino, de los que miraba cuando se marchó. Yo creo que ese arte del reencuentro nos lo facilita el viaje. Pero hay un cuento, me gusta a mí relatar, un cuento polaco de un rabino que vivía en Cracovia y un día tiene un sueño que le hace ver que en el puente de Carlos en Praga, en una garita, hay un tesoro que le está esperando. Entonces el rabino sale corriendo, se busca la vida para llegar a a Praga, al puente de Carlos, busca de noche entre las garitas, hay unos soldados, se esconde, no encuentra ningún tesoro, pero escucha a los soldados que dicen, fíjate lo que he soñado esta noche, le dice un soldado al otro. ¿Qué has soñado? Dice, pues que he soñado que en casa de un rabino en Cracovia, en una pared, en la cocina, tiene un tesoro guardado riquísimo. Si no estuviera de guardia, saldría ahora mismo a buscar esa casa y ese tesoro. El rabino va a su cocina, derriban la pared y encuentra un tesoro. No habría encontrado ese tesoro de no haber viajado. Solo viajando nos podemos valorar mejor lo que tenemos cerca, lo que tenemos alrededor. El viaje es una parte de nuestra vida y cuando no podemos hacerlo, como ahora,
pues nos damos cuenta de hasta qué punto es importante para nuestra felicidad, hasta qué punto ese motor que nos empuja a viajar, ese motor impulsado por la curiosidad, la imaginación y la experiencia de haber viajado, bueno, pues está frustrado, pero yo creo que con estos comentarios espero por lo menos haber puesto encima de las mesas respectivas el debate sobre por qué necesitamos viajar y por qué algunos de estos impulsos nos llevan a disfrutar de la vida viajando. Vamos a pasar, si os parece, Jorge, al debate. Vamos a ver Sí, si claro. al borrar, al cerrar la pantalla, no cierro yo el zoom. No, simplemente, Mariano, El reactiva, vídeo. Eso es. ahí está. Bueno, pues esa es la... Hemos visto unos cuantos mapas y yo Sí, creo y sí, espero que al hablar sobre todo la parte científica, fíjate que es ese tema que tiene que ver con la curiosidad, con un gen y con la explicación de ciertos viajes que solo se explica porque hay gente realmente viajera y la ha habido a lo largo de la historia. La imaginación, yo creo que ahí estamos todos a gusto y eso fíjate que siempre da para una gran conversación. ¿Qué libros, qué cómics, qué serie de televisión te ha influido de pequeño? Por ejemplo, Jorge, ya hago yo de periodista, que es lo mío. A ti, dime algún libro o algún cómic o algún programa de televisión o película de pequeño, que te influyera hasta el punto de que luego has perseguido, digamos, ese viaje. Pues mira, yo crecí sin televisión, lo cual ya es incluso habiendo crecido en los años 70 y 80, pues era raro, pero era así. Yo obviamente fui un gran lector de Emilio Salgari. Yo soy un gran lector, mi otro gran vicio es la literatura, de hecho me he doctorado en literatura por puro vicio. Evidentemente de los libros que has nombrado, Julio Verne, yo tengo hermanos mayores, por cierto, hablando de ese gen, yo tengo por ejemplo un hermano que no ha viajado nunca nada y que, quiero decir, yo, es evidente que el gen es el que has hablado, lo tengo, pero en dosis elevadas, por vicio. Pero Emilio Salgari y Julio Verne, por supuesto, también obviamente Tintín. Tintín es un cómic que como hermano pequeño, y los que seáis o sean hermanos pequeños sabrán de qué hablo, yo heredaba no solamente la ropa, sino también las lecturas, ¿no?, de mis hermanos mayores. Y afortunadamente, pues ahí entró Salgari. Lo comenté hace una charla o dos, que a mí me regalan en el año 77, 78 una biografía de David Livingstone, y yo cojo y me la leo con 8 años bueno, has nombrado a Joseph Conrad, ¿no?, y el Congo. Livingstone también, un gran explorador. Yo de repente digo, ¿pero qué es esto? Yo quiero ser él. Y encontrarme con Stanley y todo lo demás, ¿no? Como niño que era, jugaba muchísimas veces a que exploraba ríos, o sea, era una cosa ya rara. A mí me ha seguido influyendo mucho en la literatura, por ejemplo, ya a otro nivel, digo, de edad, Richard Kapuscinski, por ejemplo, que para mí Viajes con Heródoto es un libro que lo he enseñado aquí también, que es casi de cabecera. Soy un gran amante, o sea, en mi casa yo creo que tengo tantos mapas que ya no saben qué hacer conmigo, de papel, me gusta tocarlos, pintarlos, siempre que voy de expedición o de viaje, pero es que hasta un viaje a Praga me llevo mi mapa de papel, aunque sea la edición del 96, porque además así voy viendo cómo evolucionan los lugares. Y realmente creo que también el cine es muy importante. He visto la película de Lawrence de Arabia, obviamente yo nací en el 71, con lo cual las pillo ya de reposición, algunas de ellas, por ejemplo la de Sean Connery y Michael Caine, del hombre que pudo reinar, etcétera, pero son grandísimas películas. A mí Casablanca también me produce una evocación de viaje tremenda, ¿no? Y de hecho, la primera vez que yo fui a Tánger, que era muy jovencito, lo primero que hice ya en plan friki, que hoy en día sería friki, o me podría ir a Omotesando en Tokio a subirme al puente disfrazado, fui a ver la plaza, porque la imagen con la que se abre esa película se rodó en Tánger. La película se iba a llamar Tánger, esto ya se sabe, y me fui a la plaza, en plan, joder, quiero estar en los sitios donde ha estado este hombre tan aventurero. Por cierto, Jorge, en Casablanca, yo siempre digo que también hay una referencia a las revistas y a las guías de viaje. Hay un diálogo que me parece precioso, que le interrogan el policía Renault a Ricky, a Humphrey Bogart, y le pregunta, ¿por qué vino usted a Casablanca? Y dice Humphrey Bogart, a tomar las aguas. Y dice el otro, dice, pero si esto es un desierto, y contesta Humphrey Bogart, me informaron mal. Sí, eso también es un homenaje a nuestros queridísimos agentes de viajes que ahora están también pasándolo un poco mal, pero bueno, tenemos que viajar. Mira, yo por ejemplo, hemos visto un poco el Quijote. Yo por ejemplo, cuando llegué a Argel por primera vez, una ciudad fascinante por muchos motivos, me fui primero corriendo a ver la cueva donde estuvo preso
Miguel de Cervantes, que además sigue existiendo y se puede visitar. En fin, yo creo que la literatura, yo ahí también incluiría a otro quizá en otro plano la música, pero los tebeos de Capitán Trueno, por supuesto Tintín es un grandísimo viajero, ¿no? Yo de pequeñito, pues eso, yo crecí leyendo, además yo tengo este hermano que no viaja, dice, toda la sabiduría del universo está en Tintín y no hace falta leer ni estudiar nada más, ¿no? Con mucha gracia lo dice, pero realmente es que... Con algún matiz, porque por ejemplo, claro. Tintín en el Congo es mejor borrarlo de la lista de recomendaciones. La de los soviets tampoco le va... la de los soviets que no se llegó ni a colorear, yo creo, pero bueno, Tangui la verdura, hay muchísimos cómics, ¿no? Blueberry, de una manera o de otra, todos los cómics de los años 60, finales de los 50, de la editorial Dargaud y de otras francesas, sí, que llegan a España pues con Pilote y tal, esos son una evocación pura del viaje mariano. Y luego los mapas que has enseñado, por ejemplo, el viaje de Alejandro Magno, es que ese mapa tal como lo has enseñado, ese mapa, ahora ya quiero yo hacerlo, igual que lo he hecho él. Lo he hecho. He tenido la suerte de que todo el viaje de Alejandro Magno, conozco todos los territorios que visitó, que es un gran privilegio, pero es que ahora lo quiero hacer en el orden. Ya me has metido ahí un veneno. No, es que, fíjate, yo esos viajes lo estaba hablando, podía haber sido una expedición, ya veremos a ver, hay que hablar de eso despacio con BD Travel Brand, porque me parece uno de los viajes más fascinantes que se puede hacer. Y como tú bien dices, por su orden, y me explico. Yo ahora le estoy dando vueltas, tengo más tiempo que nunca para dar vueltas a ciertos procedimientos y dices, vale, tengo que empezar a hacer algún viaje que en la medida de lo posible no opere con avión, digamos, no vale con decir me cojo el avión en Madrid, en Barcelona y me planto en Samarcanda. No. Hay que ir por carretera, Mariano. Pide que el camino sea largo, exactamente. Claro. Fíjate, mira, mis hijos tienen, decías, las experiencias personales. Yo hablo con ellos y tal, tienen años, y les digo, bueno, de todos los viajes que hemos hecho, ¿cuál? Y uno de los que mejor recuerdo le dejaron fue el transmongoliano. Nos metimos en un tren en Moscú y del tirón, 7 días, aparecimos en Pekín. Yo pensé que eso podía ser una locura, un viaje disparatado. Fíjate que solo parábamos pues 1 hora en un sitio, otra hora en otro. En fin, no parábamos una noche, dormíamos en el tren. Bueno, uno de los viajes más relajados que han hecho nunca, y efectivamente tú vas viendo cómo se transforma, cómo se mueve el paisaje de Europa hacia Asia. Cómo la gente va subiendo, cada vez tiene otros rasgos, otros gestos, otros elementos, otros sonidos, todo eso lo vas viendo a diario. Por cierto, estoy viendo aquí letreros que me ponen por debajo, se ha incorporado bastante gente desde México. Argentina, Argelia, sí. Anda, mira. Eso es para todos. Y es que, mira, yo uno de los últimos viajes que he hecho fue a México. Es una tierra maravillosa, o sea, es decir, es que cada uno de estos países podría... Argelia, por ejemplo... Mira, a México yo tengo, sabes, mucha querencia por México, muchos países, pero entre otros especialmente México. A mí me la inculcó un secretario de turismo de Oaxaca, y yo siempre, en cuanto me jubilo, estoy pensando yo en escribir un libro sobre eso. Y con mis hijos, hablando de eso, yo tengo una experiencia de viaje, de cuando a ellos les preguntas qué es México, fíjate, íbamos en una especie de furgoneta, conducía yo, y íbamos desde Poza Rica, donde están los voladores de Papantla, íbamos hacia Jalapa, a ver el museo que tiene las cabezas olmecas. Y bueno, vimos que había, en un pueblito, una iglesia, y que estaban unos mariachis a la puerta de la iglesia. Entonces dije, bueno, vamos a parar aquí, les oímos tocar, estiramos las piernas. Entonces subimos, porque había que subir unas escaleras a la iglesia y tal, y preguntamos, bueno, ¿qué están ustedes aquí? Y dice, no, pues 15 años, una niña que cumplía los 15 años de una fiesta. Y digo, ¿van a tardar mucho? No, ya tocamos. Tocaron y salen los padres con la niña, pues qué menos que ir a saludarles. Estábamos allí, les saludamos, bueno, que mucho gusto, felicidades, nos vamos. Y dicen, no se perdonen, pero si pueden, por favor, tomen un jugo con nosotros que tenemos aquí, que lo estamos preparando. ¿Cómo le dices que no? Pues bajamos a por el jugo. Tomamos el jugo y dicen, nos vamos, es que tenemos que ir a Jalapa, que la hora que es, que la carretera. No, porque ya está viniendo el arroz. Pero es que que está viniendo el arroz. Bueno, cuando vino el arroz me dijeron, mire, están montando la carpa los músicos, no le importa, mi hija le hace mucha ilusión a mi mujer bailar con usted. Bueno, total, que al rato ya viene mi hija, tiempo después, y dice, papá,
tienes que hacer algo porque nos están dando las mantas para pasar la noche. Sí, sí. Así de Eso hospitalarios son. es México. Sí, sí, sí. Eso es México. Y sigue siendo, ¿eh? Y sigue Sigue siendo igual. siendo. Yo también tengo bueno, yo la verdad es que adoro todo el planeta, pero ahora han dicho, por ejemplo, aquí que nos saludan desde Argentina también, ¿qué podemos decir? De Buenos Aires es nuestra prima hermana de Madrid, ¿no? Que estamos aquí en Madrid nosotros. Bueno, yo tengo mi hijo vive en Buenos Aires, o sea que tiene a mayor razón la ciudad con más librerías Sí, por metro cuadrado. sí, sí. Y bueno, yo además que encima yo soy aficionado al fútbol, ya la Bueno, comida de allí, pero a ver, pues era Mariano, lo que faltaba. tenemos un asunto diplomático con Argentina, que es que a ver si nos dejan a Messi un par de años aquí en Madrid, por lo menos, Sí, sí, o sí, tres, eso aunque sea en el teníamos, Atleti o en el Real, me da igual, ¿no? eso tenemos Y que... luego Argelia, por ejemplo, un sitio que yo, por ejemplo, cuando bajo a Timimun, a Tamanrasset o a Tahrir, te metes en ese desierto del Sáhara, cerca ya de Níger, donde están los pueblos sudaneses, de arquitectura sudanesa. Es un lugar tan cercano, porque la cornice está muy bien, Orán y Argel, y es muy interesante las ciudades romanas, digo romanas, sí, los vestigios Sí, romanos. romanas. Sí, te coges un avión de Argelia, te bajas a estos sitios y de repente estás, pues es una hora de vuelo a Argel, más o menos desde Madrid, yo creo, una hora y poco, y después otra hora a Timimun, en un avión de hélice y más lento, y de repente estás en otra dimensión, pero en una dimensión tan impresionante que yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Yo entiendo que la seguridad y que ahora mismo no es el momento, pero por favor, un abrazo enorme a nuestros amigos de Argelia porque es increíble. Mira, hay una pregunta aquí que te hace Juan Bautista Benito. Hombre, Sí, que ha tenido la gran suerte de viajar contigo y poder disfrutar de tus amenas y sabias charlas. Pero hay una cosa que desde el primer día le causó una gran impresión: tu pasión, Mariano, y conocimiento de los pájaros, aves y todo lo que les rodea. Solamente una pregunta: ¿qué motivo, hecho o situación te hizo ser tan amante de los pájaros? pues hombre, primero un abrazo a Juan, a su mujer, a su familia, compañero de viaje excelentes y excelentes personas. Eso ves lo que hablamos cuando viajas, conocer gente. Este es uno de los grandes lujos que encima tienes luego la suerte de continuar porque vives en la misma ciudad. Sí, es verdad, yo soy cada vez más aficionado a eso que los colombianos llaman pajarear. Digo los colombianos porque a mí eso de birdwatchers o birdwatching no me gusta Sí, mucho. Me bueno. gusta la otra expresión. Fíjate, eso tiene una historia. Fue un amigo, ya no está con nosotros, se llamaba Julio Teigel, y Julio tenía eso que algunos llaman sintió la llamada de África. Un buen día, bueno, pues trabajaba en una oficina, lo dejó todo, se empleó como guía, como mecánico, empezó a hacer muchos trabajos hasta que tuvo la oportunidad de tener su propia empresa, un campamento mínimo al lado del Yago Yassi, luego otro un poco mayor, en un terreno que se llama Sinja, que está en la frontera tanzana con el Amboseli, a los pies del Kilimanjaro, un terreno que él tenía una obsesión porque es el donde se filmó una película protagonizada por John Wayne, una película famosa que se llamaba Atari. Atari, que era de gente que cazaba animales vivos para llevárselos a los zoológicos, cosas que tal. Pero bueno, Atari significa peligro en suajili. Y llegó a un acuerdo con los Masái, eso se hace así, hay una concesión, tienes que llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno, aunque luego los árboles y los animales pertenezcan, digamos, al gobierno, pero con los Masái de la zona. Por cierto, los Masái de la zona, las mujeres Masái, al año de llegar a un acuerdo con los jefes, con los hombres que había representando, dijeron que el acuerdo fuera, porque el dinero que le daban a la tribu se evaporaba. Dijeron que mejor el dinero se aplicaba a pagar facturas y gracias a aquel acuerdo hay una escuela, hay un centro médico, hay un pozo allí en Sinja. Julio, yo tenía una relación con él anterior y tuve la suerte de estar con él allí y nos íbamos solos de safari, otro lujo, ¿no? Cogíamos el Land Rover y nos íbamos. Y a mí me reprochaba que yo no tenía ni idea de los pájaros y no les prestaba ninguna atención, ninguna. Yo eso decía, pero mira, qué bonito. Decía, pero mira, ¿para dónde? No, al árbol. Digo, ¿qué? Mira yo al árbol. Sí, asignatura pendiente mía, ¿eh? Pues, sí, un poquito, pero poco. Y aprendí poco a poco a que eso es un gran placer.
y una gran, porque te obliga no solamente a mirar, digamos, lo que hay debajo, detrás, alrededor de los árboles, sino a ver ese otro universo precioso de color, de vida, de relaciones dentro del árbol, te obliga a tener aún más abiertos los ojos y a ir viendo los tal. Entonces está muy bien. Yo en África, por ejemplo, veíamos una charca, por ejemplo, veíamos hipopótamos. Bueno, pero yo procuraba, no solamente había hipopótamos, había pájaros de varias clases, había espátulas, había cigüeñas también de varias clases. Todo eso es un conocimiento, pero sobre todo un placer. Te permite, y fue por Julio, paraba debajo de las acacias y tocaba las palmas para que empezaran a volar miles de queleas, o me examinaba, de repente me decía, ¿qué ves ahí? Decía, ¿ahí dónde? ¡Joder, ahí, mira, dónde hay! ¿Y qué hay ahí? ¿No estás viendo eso qué es? Pues no tengo ni idea, eso es un tejedor, te lo he explicado 1000 veces, un tejedor amarillo. Vale, vale. A mí me pasó una cosa parecida viajando por la Panamericana, por Honduras, El Salvador y luego obviamente Costa Rica, Nicaragua y luego Costa Rica, que pues ahí sí fue cuando más aprendí yo de observación de pájaros y de tipología de los pájaros y la verdad es que algún día me gustaría aprender mucho más porque es cierto que es un universo paralelo precioso al que se le presta menos atención de la que se debe. Pero es curioso que te hayan hecho esta pregunta porque viajando como tú viajas, me imagino que tú, o sea, y además a nivel fotográfico también te abre horizontes diferentes, ¿no? El fotografiar pájaros tiene que ser dificilísimo, yo creo, vamos, ¿no? Sí, pero fíjate, yo también creo que no hay gente que es muy profesional, que lleva las cámaras preparadas para fotografiar pájaros, que los colecciona, que los ve. Hay muchas aplicaciones ahora que te ayudan a identificar pájaros en tu entorno, que te ayudan por el movimiento, por el color, por la forma, por el sonido. Todo eso yo creo que es muy interesante, que es abrirlo. Y además, fijaros que alguna comunidad, por ejemplo, Extremadura, presume de que es un lugar ideal para ver pájaros de día y estrellas de noche, que es otra cosa que a mí me apasiona. ¿Por qué hace campaña presumiendo de ambas cosas? Porque tanto la existencia de los pájaros, numerosa allí, como de las estrellas, revela que es un lugar sin contaminar, revela que es un lugar donde la naturaleza domina. Entonces, Sano. el hecho de que esas aficiones te llevan también, es un interesante motor de viajes, te llevan también a lugares donde puedes disfrutar. Y Mariano, ahora que has nombrado hace unos minutos el transmongoliano, que efectivamente, o sea, yo la verdad es que he tenido la suerte de hacerlo varias veces y también, por ejemplo, pararte en Irkutsk y luego cruzar el Baikal, irte a Ulan Ude, etcétera, pero en Mongolia, y uno de los viajes que teníamos este año o que tenía yo es a Mongolia, al Festival del Águila, esas águilas de los nómadas kazajos de etnia que se mueven entre Kazajistán, Kirguistán y Mongolia, ostras, Pedrín, lo que es ponerte un bicharraco de esos en el brazo que pesan como un quintal, cuando despliegan las alas dices, madre mía de mi vida, no le quitéis el tapón ese o la venda que le ponen a los ojos porque imponen muchísimo, ¿eh? Las águilas además... Eso ya tiene otro nombre, o sea, los pájaros son pequeños. Sí, pero que digo que a mí, o cuando te vas en Perú a ver, ¿no? El cóndor, o sea, es que son como 380 casi, como Airbuses, ¿no? O sea, son una cosa maravillosa. Y además, cuando ves que también se utilizan como medio de vida, que los nómadas kazajos siguen cazando con ellas, y ves a enanos... Hablando de eso, yo tuve la suerte también de acompañar, iba con Tino Soriano Un abrazo a Tino, ¿eh? Que menudo fotógrafo, pedazo de fotógrafo. Le acompañé por la isla de La Palma, en Canarias. Íbamos en un pequeño grupo en el que venía la editora gráfica del National Geographic americano, el de viajes americano, y uno de los fotógrafos destacados de la revista madre. O sea, eran gente muy, muy viajada. Y se quedaron impresionadísimos, pero vamos, casi se caen cuando subimos al Roque de los Muchachos, y de repente, después de una carretera así de caracoles y sacacorchos tremendo que hay, cruzas las nubes, te sitúas encima de las nubes y llegas a un paraje extraño, casi parece Marte o la Luna, sí, donde hay 17 observatorios con sus cúpulas y sus telescopios y 2 grandes planchas que se están moviendo llenas de espejos, que son las que están para captar rayos gamma. Es uno de los lugares más sorprendentes si lo tenemos ahí, con leyes, la isla, el gobierno, el cabildo insular, que, digamos, prohíben
que las luces, el desperdicio de luz que supone iluminar al cielo y fastidiar las estrellas. Yo me he dado cuenta de que estos días en Madrid, cosa también sorprendente, gracias a que, bueno, los efectos positivos en la atmósfera del confinamiento, he llegado a ver media docena de estrellas, lo cual ya es, Sí. No, es no, 6 veces más de lo que veo a diario. sin ninguna duda. Y eso también, insisto, que es algo que cada vez más el poder vivir viendo las estrellas, yo creo que es algo que merece la pena que lo tengamos, que lo disfrutemos, que lo contemos y que llevemos a los chavales a ver las estrellas. Hombre, ahora voy a hacer yo de periodista contigo. ¿Qué viaje o sea, qué viaje fue el iniciático, el que te marcó, el que te cambió, el que te hizo ver que tu vida iba a estar ligada a Bueno, ser un nómada, ¿no? yo es un viaje, bueno, a lo mejor es que al contarlo eso suena raro porque han pasado años y las formas y las costumbres han cambiado. Porque fue un viaje en autostop. Para empezar, Sí, lo he llegado a conocer yo también. O sea, había que explicar eso del autostop, que sí. existía y que, bueno, era muy frecuente. Yo cogía con... Entonces, unos amigos del colegio, digo del colegio, no habíamos ido a la universidad, pues un día sin un duro, sin nada, nos plantamos y cogimos una tienda de campaña de las que utilizábamos para ir a la montaña, porque yo, digamos, inicié el movimiento yendo a la campaña, a la sierra, tal. A mí ya me gustaba moverme y vivir pequeñas aventuras. Entonces, un buen día decidimos que bueno, que con alguna excusa que dabas en casa, no, que hemos quedado vamos al colegio, a una sucursal del colegio, no sé qué, un rollo que contamos, que menos mal que no me escucha nadie. Que no Bueno, lo pues, sé nadie, pero... es que es verdad que me da cosa contarlo, yo creo que me pongo hasta colorado. Cogimos en autostop, sin un duro, sin un duro, pero fue fantástico. Y nos pusimos un poco allí a la aventura. Hacíamos una cosa en un sitio y tal, y cruzamos la frontera. Cruzamos la frontera, bueno, con la tonta idea de ver qué pasa, pero cruzar la frontera ya era toda una experiencia. Y llegar al otro lado y ver las librerías, y ver los puestos de prensa, y ver las tiendas, y ver las casas, era como de repente descubrir que no mucho más lejos había un mundo que sí era más diferente y que merecía la pena conocerse, que merecía la pena ser conocido. De ahí bueno, que esa idea de iba a decir casi de Alejandro, ¿no? De vamos a ver qué hay ahí, y seguro claro. que merece la pena verlo. Sí, eso, a ver, yo por ejemplo, a mí cuando me empiezan a preguntar o a ofrecer que si quiero abrir rutas o explorar lugares a los que no ha llegado el turismo, por así decirlo, y muchas veces casi nadie, pues yo me lanzo de cabeza. ¿Por qué frontera cruzasteis en esa ocasión? Pues por el Portalet. ¿Ah? Por la frontera, digamos, aragonesa, Sí, sí. tal, y pues desde Viescas en adelante y tal. Entonces, Joder. bueno, pues fue una bonita experiencia. Luego hicimos algo parecido al año siguiente con la intención, ya un viaje que le dimos forma y peso, también en autostop y también sin un duro, de ir a Mónaco a ver a Carolina de Mónaco. Eso prometía. Una buena excusa. Hombre, eso prometía, nos sentíamos ahí todos más altos y más guapos y muy poderosos y pensamos ir a Hay que ver tener sueños en la vida, Mariano. exactamente a Carolina de Mónaco y nada de barreras ni nada, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Llevábamos una guitarra, pensábamos una pancarta, o sea, pensábamos a llamar la atención de Carolina de Mónaco, que quién sabe, seguro que lo hubiéramos llamado. No pudimos llegar porque el tiempo empezó a cambiar y entonces en el primero, el segundo camping que nos encontramos, yo que sé dónde, por Narbona, por tal, la tienda se nos rompió, tuvimos que regresar, de los 4 que íbamos, 2 abandonaron ya y volvieron. Bueno, luego nos quedamos en Barcelona, una peripecia, pero muchas Sí, aventuras. pero fíjate que ahora que has nombrado Narbona, bueno, es que de ahí a Carcassonne y toda la ruta de los castillos hasta Pont du Gard y Arles y Nîmes, bueno, es que ahí tienes un pedazo de viaje, lo digo para este verano que viene, si nos dejan cruzar esa frontera, que es tremendo de bonito y que está al lado de casa y que muchas veces... Hay muchas, yo soy muy francófilo, yo estudié francés cuando en el bachillerato, estudié francés entonces, supongo que ahora también, no es como a veces el inglés, que es casi una lengua de uso, ¿no? Estudias para comunicarte, internet, los viajes, lo que sea. No, francés era una manera de iniciarte en la cultura francesa, era algo más profundo, otro tipo de relación. Y bueno, decía yo, muy francófilo, muy amigo. Y siempre cuando hablo de la diferencia del turismo entre Francia y España, cuento un viaje, íbamos a ver a
mi hijo estudiaba en la universidad en Francia, en Normandía, íbamos a verle y paramos en un lodge ahí, en un breakfast que había en mitad de la nada, pasado a Burdeos. Y nada, pues paramos y el hombre, había un señor allí, el dueño de aquello, una casa rural. Y bueno, pues ¿quiere usted cenar? Hay varios restaurantes todavía abiertos en el pueblo. Si quieren, yo les puedo poner unos sándwiches, pero también tengo una especialidad gastronómica de la región, si ustedes lo quieren probar, tal. Y probamos la gastronomía. Y por la mañana nos dice, ¿se van ya? Si es que tengo mucha prisa. No, mire, es que les oí ayer hablar y me pareció que podían tener ustedes interés en una ermita del siglo V que está a 11 kilómetros de aquí y he llamado para que la abran para ustedes. Pero bueno. ¿Cómo dices que no? Exacto. Bueno, pues esa para mí era la gran diferencia del turismo francés, que eran capaces de venderte desde un pueblo, venderte el vecino, el pueblo de al lado. Eso de aquí es muy difícil verlo. Aquí esa teoría de mi pueblo es magnífico y el tuyo no, el de al lado no. Pero esa idea de colaboración, digamos, en la promoción del turismo próximo, no ya en tus gracias, sino en las del pueblo de al lado, me pareció que era un grandísimo avance de los franceses. Sí, sin duda. Mira, te manda nuestro querido amigo Guido, a través de Facebook, dice que ha tenido la suerte de viajar contigo a la India y a Tanzania y que eres realmente una enciclopedia en ti mismo. Que un abrazo muy grande. Se lo devolvemos a Guido. Bueno, Guido es un artista, ya he dicho sea de paso. Gran viajero, ¿eh? Un gran viajero y un muy buen fotógrafo. Yo fui con él, íbamos en un rickshaw de estos por la vieja Delhi, en la India. Un gran tipo también, ¿eh? Y de repente había allí en una esquina, en un lado, un encantador de cobras, de estos que como está prohibida esa actividad, bueno, pues buscan a los turistas, rápidamente abren la cápsula, la cesta, te enseñan la cobra y ya está. Bueno, pues ese fugaz encuentro con la cobra, Guido fue capaz de hacerle una foto maravillosa que tengo yo por ahí guardada. Es un artistazo, Guido, te estaba diciendo que es un grandísimo tipo también y la verdad es que tiene un Instagram que es que es una gozada verlo, ¿no? Pues yo creo que eso es una de las cosas. Luego ya, yo aparte de viajero, pues me he vinculado como periodista a los viajes, a este mundo. Yo era periodista de otras cuestiones antes de viajar. Pero yo creo que me he terminado enganchando al mundo este de los viajes y tal, entre otras cosas porque en este mundo tienes la suerte de charlar, de compartir cerveza o café con gente que ha viajado y que ha viajado muchos de ellos mucho. Y se nota, yo creo, la gente que ha viajado en su planteamiento, en que están muy cercanos a esa expresión que decía yo, borgiana, que siempre me ha gustado, de líbreme Dios de tener razón. No tratan de imponer las cosas, han visto que hay muchos puntos de vista, mucha gente se sienten pertenecientes a la misma familia, que es la familia del ser humano. Sí. Y no hay muchas otras cuestiones. No puedo estar más de acuerdo. O sea, es decir, yo llevo 30 años en la carretera y la verdad es que, bueno, empecé a viajar de muy pequeñito, pero solo llevo 30 años y estoy completamente de acuerdo. Mira, también nos dice Ana Vanessa Florian que ella ve las películas por las localizaciones, ¿no? Que la permiten viajar desde casa. Eso es algo que muchas veces, esa evocación de la que hablábamos hace un rato, también es otra forma de viajar y más en tiempos de confinamiento, ¿no? A través del cine, de las series, lo que tú estabas diciendo. Pero para mí, el poder de la imaginación y de la literatura, por ende, es brutal. Para mí es brutal. Yo te quería preguntar, se nos está yendo el tiempo entre las manos, son y 53, nos quedan unos pocos minutos, pero antes de despedirnos, porque yo me quedaría aquí 5 horas, quería preguntarte, ¿tú a dónde crees o a dónde te pide el cuerpo o el alma viajar cuando todo esto termine? ¿Cuál dices, pues, me iría o tengo ganas de ir a...? Pues mira, yo eso lo tengo claro. Lo primero, o sea, yo voy como por escalones, ¿no? Primero quiero ir a Valencia, a la playa, al pueblito. La paella ya me está esperando. Digo yo que me está esperando, porque vete tú a saber cómo. Pero yo tengo unas ganas enormes, eso me da a mí unas pilas tremendas, coger allí enfrente del mar mis libros y leer con la luz del Mediterráneo. Yo, una de las viajes que sigo soñando cerca, como tú decías, lo de Alejandro, sigo soñando, siempre he pensado que ya así de mayorcito, cogerme el coche y dar la vuelta a la costa del Mediterráneo, girar por Francia, Italia, Grecia, que me encanta, y bueno,
ahora no sé cómo estará. En Siria es lo que me duele ahí encontrarme, pero intentar ver de qué manera podíamos ahí cerrar el círculo, porque yo creo que es como de una manera dar una vuelta por nuestra casa. Es donde te sientes más cómodo, en Italia, en Grecia, en el sur de Francia, en el norte de África. Yo creo que eso es un poco tu casa. Luego me pide mucho el cuerpo, por razones obvias, evidentes, ir a Buenos Aires y Argentina. Allí mi hijo y su pareja, yo estoy deseando que crucemos el charquito allí y no veas, eso siempre es un factor. Y fuera de todo, lo he pensado, fíjate, de todos los destinos, cuál es el que tiene un latido así permanente, que es África. Son los paraísos naturales de África, sí. Fíjate que, a ver, tú eso también que conoces mucho, puede haber gente que dice, pero vamos a ver, he hecho un safari, he hecho todos los safaris. No, eso no es así, efectivamente. Mira el dedito, no, para nada, para nada. África es como un planeta en sí mismo, es decir, es un continente tan, bueno, se puede decir que de cualquier continente en realidad, pero la gente asimila muchas veces África, pues por ejemplo, Ghana, Togo, Benin, no tienen nada que ver con Botswana, con Zambia, con Zimbabue, con Namibia, no tienen nada que ver, o sea, es que nada. Y si incluso Angola, Congo, Malawi, que es un pequeño paraíso, una joya escondida, ¿no? O sea, es una diversidad, bueno, la propia Etiopía, o sea, yo qué sé, Sudán del Sur, Sudán del Norte. Mira, yo tengo este año un viaje a Sudán del Norte o a Sudán, que es como se llama oficialmente, que espero que sí salga porque es en noviembre. Y, joder, es que África, de verdad, en África hay que quedarse un año, ¿eh? Así que hay que empezar a ahorrar y un añito yo creo que te da sería una justa compensación. Vamos a estar casi un año parados, pues sería pues un año en otro. Exacto. Mira, esto ha venido para quedarse, siempre lo digo cada tarde, que yo creo que estas charlas nos gusta mucho, a los que nos gusta viajar y mezclarnos con los lugareños, allí donde vamos, nos gusta también mezclarnos con los lugareños en los lugares donde damos las charlas, pero esta herramienta nos permite llegar a mucha más gente y yo creo que aunque cuando volvamos a la normalidad vamos a seguir haciendo estas charlas. Quería darte las gracias porque ha sido un auténtico placer estar aquí contigo y aprender de lo que nos has contado y charlar y decirte que volveremos, es decir, que te emplazo ya con testigos a que cuando hagamos una segunda ronda pues estés aquí con nosotros otra vez porque es un privilegio contar con tu presencia. Así que muchísimas gracias, Mariano, por haber estado con nosotros. No sé si quieres despedirte de alguna forma especial de nuestros amigos. Un placer, Jorge, encantado de charlar contigo, encantado de tener esta oportunidad de compartir reflexiones y historias y aventuras y anécdotas viajeras y sugerencias con quienes han querido estar ahí. Especialmente, fíjate, el saludo, como no, a esos seguidores del otro lado del Atlántico, lo que has comentado de Argentina, de México, bueno, que un abrazo a todos. De Argelia también, que nos están escuchando compañeros ahí. De otros viajes, ¿no? Como el caso de Juan y Carmen. Pues, muchísimas gracias, Mariano, y a vosotros, queridos oyentes / espectadores. Bueno, os emplazo a la semana que viene. La semana que viene vamos a tener el martes a Álvaro Planchuelo, que es un arquitecto, un tipo descomunal también, y el jueves tendremos también aquí con nosotros a Juan Luis Arzuaga. La semana siguiente vendrá Alicia Sornosa, es decir, siempre yo tengo la suerte y el privilegio de que me rodeo de sabios y de personas verdaderamente inolvidables como lo es Mariano López. Y nada, que muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Mariano, un abrazo enorme y hasta la próxima y que nos cuidemos todos mucho y a vernos en la carretera. Hasta la próxima, ya saben, viajar es necesario. Sí, señor. Muchas gracias.